por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación mía. glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. Muy bien, recordarán que estamos viendo algunos apartados que empiezan a ponerse un poquito como más serios respecto a un tema muy actual y muy triste que vamos a ver dentro de un momentito, pero todavía estamos en el punto 2269. 2269. Entonces, este puntito tiene una primera parte donde hay una clara referencia en la Sagrada Escritura muy conocida por todos nosotros, ¿no? Es el caso del rey David con la mujer de Urías. O sea, tenemos ahí el caso de que el rey David quería quedarse con la mujer de este señor, que se llamaba Urías, y entonces diseña una estrategia en la que indirectamente lo va a poner en una situación de peligro para que le maten. Y lo ponen en la primera línea de batalla, ¿no? Están ahí en la guerra, ¿verdad? Y entonces, cuando arrecia el combate, los soldados se retiran, van a dejar solo a Urías frente a los enemigos. Evidentemente, muy magnífico tenía que ser este guerrero o este soldado para que no lo acabaran con él, ¿no? La estrategia de David funciona. Esto es lo que se llama un homicidio indirecto. Un homicidio indirecto. ¿Qué significa eso? Pues que se está provocando indirectamente la muerte de una persona. O sea, no es que va David, ¿verdad?, con la espada y le corta la cabeza directamente, ¿no? Sino que se está haciendo mediante una estrategia, un proceso no directo sino indirecto. Pero es evidente que esto va contra el quinto mandamiento. Por eso dice que el quinto mandamiento, el catecismo, prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. Queda esa prohibición clara y con fundamento en la Sagrada Escritura. Puede ser que si analizamos, ¿no?, ahí la cobardía de David, ¿no?, porque es una cobardía, ¿no?, en lugar de enfrentarse, solucionar el problema de frente, pues no lo hace así, ¿no? Puede ser que analizando eso podamos ver algún atenuante, o sea, que es un pecado que de ser menos grave parece aún más grave todavía, ¿no? Porque hay como doble alevosía y la intención está bien trabajada, ¿no? Quiere matarle, pero no se va a ensuciar en las manos, sino que son otros los que se ensucian las manos. Pareciera que él no estuviera haciendo gran cosa, pero lo está planeando todo. Además, ahí se unen otros agravantes, ¿no? Porque no solamente es que él comete ese terrible pecado, sino que busca cómplices para que también esos pecados, bueno, qué triste que los cómplices colaboren. Este punto del catecismo nos está diciendo que la ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. O sea que hay una responsabilidad grande cuando estamos exponiendo a alguien ante un peligro mortal, en este caso es con intención de matarle o no, pero sabiendo que se corre un grave riesgo de que eso pueda suceder.
claro que ya se ve que la finalidad que se persigue es una finalidad egoísta, no es altruista, desde luego, no es de amor. Esto puede ocurrir en muchos lugares del mundo, ¿no? Incluso con riesgos laborales, por ejemplo, que en algunos trabajos, digamos que por ahorrarse un dinerito, por no hacer unas inversiones que permitan una mayor seguridad laboral, a algunos trabajadores se les pone en situaciones que son de verdadero peligro. En algunos lugares el índice de siniestrabilidad es tremendamente alto. Y en estos casos también se está provocando indirectamente un homicidio. También se puede hablar aquí de los llamados deportes de riesgo, ¿no? Les llaman así, ¿verdad? Esos deportes que buscan sensaciones fuertes, ¿no? Que va más allá de lo sensato, quizá a veces por la fama o a veces por la vanidad de batir un récord o a veces por puro divertimento, ¿no? Este punto del catecismo también nos está diciendo que se peca contra el quinto mandamiento, dice literalmente, así como negar la asistencia a una persona en peligro. Negar la asistencia. Uno puede estar pensando que a veces el meterse uno como a defender a alguien que está en peligro es un tremendo lío, es como meterse en problemas porque el agredido puede resultar uno mismo. Estas situaciones pueden provocar que nosotros renunciemos o que nos escapemos de esas situaciones en las que sí podemos ayudar a una persona en peligro. Claro que siempre que recurrimos a este tipo de ayudas tiene que haber como una especie de porcentaje, ¿no? De que la cosa salga un poquito exitosa, ¿verdad? Pues, claro, si yo soy un pequeñajo así, ¿no? Y me meto con 5, ¿no? Pues ya voy preparando mi sarcófago, ¿no? Entonces, pero en otras ocasiones, ¿no? Hay cobardía, hay indiferencia y me hago loco, ¿no? O sea, parece que se prefiere correr el riesgo de pasar como cobarde antes de renunciar a ejercer de hermano, ¿no? Que vendría a ser lo que predica nuestro Señor Jesucristo. También continúa este punto diciendo: la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muerte sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Fíjense que el catecismo toca muchos puntitos, ¿verdad? Que quizá a lo mejor no nos pasarían por la cabecita. O sea, hay que entender que es también una forma de matar y de ser cómplices de la muerte de muchos seres inocentes el quedarse de brazos cruzados ante situaciones, por ejemplo, de hambrunas internacionales, ¿no? Eso nos hace cómplices de la muerte de los inocentes. También es una forma del pecado de homicidio, es la de quedarnos con los brazos cruzados ante el hambre en el mundo. Porque cuando nos toca de cerca, quizás reaccionamos con rapidez. Y tenemos una situación a lo mejor de crisis y se ponen, qué sé yo, un montón de millones de dineros, de euros, de dólares para salvar a los bancos. Sin embargo, no hemos sido capaces de utilizar ni una mínima parte de ese dinero para salvar a tantos que se están muriendo de hambre. Y ese es un pecado muy, muy, muy grave. También este punto hace referencia a esta partecita. Los traficantes cuyas prácticas usuarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable. Es decir, se está haciendo referencia aquí a esas fortunas que se hacen con el tráfico de armas, por ejemplo, con el tráfico de drogas y cosas parecidas, ¿no? Claro, eso no pueden ser inocentes esas personas, ¿no? Son culpables de homicidio, de la muerte que se genera con las drogas o que se genera, ¿no? O sea, finalmente son manos manchadas de sangre.
Terminamos este punto 2269 con su último párrafo, que dice así: el homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de falta grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. O sea que se está presentando una salvedad en el tema del homicidio voluntario. También existe el homicidio involuntario, que evidentemente no tiene el mismo grado de culpabilidad, incluso puede llegar a ser totalmente excusable. En la Sagrada Escritura siempre se habla de homicidio o asesinato, y en este caso se entiende como un acto voluntario, lo cual supone malicia interna que no se da en el homicidio involuntario. Pero sería como demasiado superficial pensar que no hay ninguna responsabilidad moral en un homicidio involuntario, como hemos explicado hace un momentito, ¿no? Normalmente se suele alegar que se ha procedido con ligereza, sin responsabilidad, pero la consecuencia ha sido la muerte. Entonces, es bueno volver a recordar lo que nos dice el Catecismo en el punto 2290. Habla sobre este punto 2290 sobre la virtud de la templanza, y nos dice: la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco, de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. O sea que este punto 2290, ¿no? Como haciendo referencia a el mal uso que se hace o cuando no se tiene la virtud de la templanza, ¿no? Se atropellan ciertas acciones, ¿no? O sea, se cometen imprudencias que quizá podían concluir o podían motivar un homicidio involuntario. Recuerdo la primera película que llegó a rodar este actor mexicano que se convirtió al cristianismo, Eduardo Verástegui, supongo que habrán oído hablar de él. Esto fue por el año 2006, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Y llegó a ganar un premio cinematográfico, ¿no? El nombre de esa película es Bella, pero en italiano Bella, ¿no? Y en esa peliculita se presenta ante los espectadores precisamente en la trama se están sobreponiendo dos historias. Es un homicidio involuntario por un accidente de tráfico que ha causado por manejar de manera irresponsable, que llega a provocar la muerte de una niña. Y esto les provoca al protagonista un dolor muy fuerte, un dolor en el corazón que no consigue sanar nunca. Pero el protagonista también conoce a una joven que está embarazada, que tiene la intención de abortar. Esta es la trama de la película, ¿no? Entonces, en esta peliculita se está ofreciendo un valor muy importante como para poner en interrogante frente a la sociedad 2006, ¿no? Frente a la sociedad, ¿no? Que es el dolor que pueden sentir las personas que por imprudencia han matado a alguien y son conscientes de ello, pero no logran perdonarse a sí mismos. Y ese dolor, si no se encauza bien, entonces puede ser autodestructivo, muy dañino. Pero la trama de la película nos está hablando de cómo Dios a veces nos pone en el camino de nuestra vida ocasiones como de reparación, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante subrayarlo. O sea, puede haber arrepentimientos o dolor por los errores cometidos que no son necesariamente cristianos. Es decir, ese dolor o ese arrepentimiento que no tiene esperanza de una vida nueva no sería cristiano. O sea, se trataría en este caso de un dolor, podríamos llamar masoquista.
En esta peliculita el protagonista entiende que Dios le pone una ocasión de reparar con esa mujer que quiere abortar. Entonces la reflexión es muy interesante, muy recomendable la peliculita. Si están por ahí aburridos y no saben qué hacer, pues en lugar de comerse las uñas, ¿no?, busquen esta peliculita, Belda, de Eduardo Verástegui, y encontrarán toda esta trama. No les voy a decir cómo acaba. Entonces resulta que con mucha frecuencia a veces nos lamentamos que hasta que no ocurre una desgracia no nos paramos a reflexionar. Sobre todo en el modo y cuidado de cómo a veces hacemos las cosas, ¿no? Porque a veces lo hacemos de una manera temeraria o de una manera irresponsable. El remedio es poder hacer un examen de conciencia previo a las cosas, no se adelantar a la acción, pensar antes de hacer. O sea, como que quien se mira desde fuera, ¿no?, y analiza un poquito la situación con un sentido crítico de uno mismo, porque a veces por la vanidad delante de los demás podemos actuar de una manera irresponsable y temeraria, quizá la manera de manejar, quizá la manera de tomar y no medir las consecuencias, ¿no? Otra cosa es cuando el mal que hemos cometido, cuando ya es irreparable, pues no parece buena idea que gastemos nuestras energías en el dolor. Sería mejor idea que gastáramos nuestras energías en la reparación. Entonces, a partir de este número, ya dejamos ahí el temita de la película, a partir de este número, el catecismo va a empezar a entrar en el serio tema del aborto. No es que los demás temas no sean serios, ¿no?, por supuesto, ¿no?, pero el aborto es que es un tema muy particular, muy especial, por lo cual empezamos a abrir un episodio en nuestras catequesis, ¿no?, donde vamos a dedicarnos plenamente a este tema. Yo quisiera, antes de abordar los puntos, ¿no?, decir alguna cosita para que quede eso también bastante claro y bastante tajante. Y tiene que ver con cosas que ya hemos analizado, ayudados del catecismo, y en referencia con el tema del aborto. En el año 1998, el magisterio de la Iglesia tiene bastantes aportaciones al respecto, y nos vamos ahora al año 1998, concretamente era el día 16 de marzo. Se publica un documento en la Santa Sede que tiene un título un poquito especial. Se llama así: Nosotros recordamos, una reflexión sobre la Shoah. No lo confundan con el seguro de los carros, ¿no? Nosotros recordamos, una reflexión sobre la Shoah. Shoah, bueno, es una palabrita que se escribe con S-H-O-A-H. Shoah es el término utilizado por el pueblo judío para referirse al holocausto. Ese holocausto lo ponemos con H mayúscula. Es decir, el genocidio nazi que fue perpetrado contra el pueblo hebreo, en el que perdieron la vida, que se sepa, unos 6 millones de judíos. 6 millones de judíos, mucha población, ¿no? Bueno, el documento se refiere a los fieles católicos de todo el mundo y no solamente a los de Europa, porque bueno, una cosa restringida al tema de Europa, no, a los fieles católicos de todo el mundo, pero de una manera especial a los que viven en Europa, porque les tocó más de cerca vivir esta realidad, y es allí donde tuvo lugar la Shoah. ¿Con el deseo de qué? Pues de que todos los cristianos se puedan unir a sus hermanas y a sus hermanos católicos en la meditación que esta catástrofe cayó sobre el pueblo hebreo, sobre sus causas y también sobre el imperativo moral que se deriva de ella, para que no vuelva a tener
lugar una tragedia de estas dimensiones. Ya con una vez basta. Entonces, este documento está publicado por la Comisión Católica para las Relaciones Religiosas con los Judíos, hemos dicho en el año 1998, y entonces estaba reinante el Papa San Juan Pablo II. Se reflexiona ahí sobre el Holocausto, se condena el genocidio nazi y se llama a un arrepentimiento, de una manera especial, a los católicos que no intervinieron para detenerlo, pudiéndolo hacer. También el documento tiene la misión de curar heridas del pasado y fomentar, por supuesto, un futuro donde la Shoah, donde este holocausto, no se repita a modo de una tragedia desatada durante la Segunda Guerra Mundial y la persecución del nazismo contra los judíos, que en realidad no fue solamente contra los judíos, también se atentó contra los gitanos, los católicos, los cristianos en general. O sea que era una batallita étnica, podríamos decir. Podemos leer palabritas de esta índole. Miren, en los territorios donde el nazismo practicó la deportación de masas, la brutalidad que acompaña estos movimientos forzados de gente inerme debería haber llevado a sospechar lo peor. ¿Ofrecieron los cristianos toda asistencia posible a los perseguidos y en particular a los judíos? Muchos lo hicieron, pero otros no. No se debe olvidar a los que ayudaron a salvar al mayor número de judíos que les fue posible, hasta el punto de poner en peligro su vida. Durante la guerra y también después, comunidades y personalidades judías expresaron su gratitud por lo que habían hecho en favor de ellos, incluso por lo que había hecho el Papa Pío XII personalmente o a través de sus representantes para salvar la vida a cientos de miles de judíos. Por esta razón, muchos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos fueron condecorados por el Estado de Israel. A pesar de ello, como ha reconocido el Papa Juan Pablo II, al lado de esos valerosos hombres y mujeres, la resistencia espiritual y la acción concreta de otros cristianos no fueron las que se podía esperar de unos discípulos de Cristo. No podemos saber cuántos cristianos en países ocupados o gobernados por potencias nazis o por sus aliados constataron con horror la desaparición de sus vecinos judíos, pero no tuvieron la fuerza suficiente para elevar su voz de protesta. Para los cristianos, este grave peso de conciencia de sus hermanos y hermanas durante la Segunda Guerra Mundial debe ser una llamada al arrepentimiento. Deploramos profundamente los errores y las culpas de esos hijos e hijas de la Iglesia. No sé si recordarán ustedes que el Papa Francisco beatificó a toda una familia entera, hasta incluso el bebito que estaba en la pancita de la mamá, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque hacían esto. Porque ellos en su pequeñez trataban de refugiar a todo judío hebreo que ellos enteraban, ¿no? Y los salvaban de esa deportación. O sea, no podemos quedarnos en la medida que llegue a nuestras posibilidades con los brazos cruzados. Por eso desde aquí deploramos profundamente. Entonces, estas palabras escritas que no tuvieron la fuerza suficiente para elevar su voz de protesta o de hacer algo al respecto. Y el documento habla de grave peso de conciencia, y de la necesidad de arrepentimiento. Por tanto, como decíamos antes, de reparación. Entonces, claro, ante tremendas palabras, ¿no? Uno dice, a ver, ¿qué pecado han cometido esta gente, ¿no? ¿Qué pecado cometieron esos cristianos? Pues ese, el de no elevar una voz de protesta frente a un crimen. Solo puede ser pecado si hay obligación de protestar y no callar. Si no hay obligación, no exige, ¿verdad? La ley, ¿no?
Entonces, acusar a un cristiano de no haber tenido fuerza suficiente solo vale en tanto dicha falta de fuerza sea más bien tibieza, sea desidia, sea cobardía, sea miedo, sea desinterés por la vida ajena en peligro. Entonces, parece que hubo muchos cristianos, pastores, sacerdotes, obispos, que dieron la cara y arriesgaron su vida. Y tenemos casos muy bonitos. La Iglesia ha beatificado a Monseñor Clemens August von Galen, que le llamaban, la gente, ¿verdad?, el León de Münster. Este lo beatificó el Papa Benedicto XVI en octubre del año 2005, una vida que vale la pena buscar y leer, por lo menos estar informados. Si encontramos un buen libro que explica la buena biografía de este señor, es estupenda porque además nos pone la contextualización, ¿verdad?, histórica del momento. De Münster se hablaba así, León ya se ve que es un tipo con garra, con fuerza, ¿no?, porque se caracterizaba por haberle parado los pies a Hitler. A veces parece mentira, pero una persona puede hacer mucho, con la ayuda de Dios sobre todo, ¿no?, frente a estos casos tan horribles, ¿no? O sea que este obispo no tuvo reparo en predicar con valentía contra esa ideología del nacionalsocialismo y contra, lo voy a decir así con todas las letras, del Führer. Si Hitler no le tocó en aquel momento, podría haberlo exterminado en cualquier momento, ¿no?, si no lo hizo, parece que se debió a que había decidido asesinarlo después de alcanzar la victoria que Dios nunca le concedió. Precisamente en su primera carta pastoral diocesana de la Pascua, del año 1934, para que vean un poquito la categoría de este señor obispo, von Galen, Monseñor von Galen, condenó sin reservas esta cosmovisión, por supuesto neopagana, del nazismo, poniendo claramente en evidencia el carácter religioso de esta ideología. Dice: una nueva y nefasta doctrina totalitaria que coloca a la raza por encima de la moralidad, coloca a la sangre por encima de la ley, repudia la revelación, pretende destruir los fundamentos del cristianismo, es un engaño religioso. A veces este nuevo paganismo se esconde incluso bajo nombres cristianos. Este ataque anticristiano que estamos viviendo en nuestros días supera en violencia destructiva a todos los demás de los que tenemos conocimiento desde los tiempos más lejanos. Esto es una cartita de una nomás, pero ya se ve que la denuncia es clara y fuerte. Y además que no está motivada por sentimentalismos, ¿no?, o por afectivismos, ¿no?, un ataque de cólera y de rabia, ¿no? Hay mucha sensatez detrás de ella. Y sobre todo la carta acaba con una admonición a los fieles a no dejarse seducir por el veneno, lo llama, el veneno de las conciencias, le llama. Y está invitando a los padres cristianos a que vigilen a sus hijos, que no entren por ese camino. Entonces, el mensaje, que era el tiempo de Pascua, evidentemente cayó como una bomba y tuvo en el pueblo un efecto bastante liberador, bastante clarificador, tener bastante eco, no solamente en Alemania, sino también en el extranjero. Tenemos entonces que el sábado 12 de julio, año 1941, este obispo recibe una comunicación de que habían sido ocupadas las casas de los jesuitas en unas ciudades que se me hace un poquito difícil pronunciar. Königsstraße, no sé si algún alemán se quejará de mi pronunciación, seguramente que sí, y la otra es Haus Schönmaring. Bueno, con el avance de la guerra de los jefes supremos del partido, intensifican entonces el secuestro de bienes de las confesiones cristianas.
Y precisamente en los días en que von Galen, ¿no? La ciudad de Münster sufría graves daños por los bombardeos, entonces la Gestapo comienza sistemáticamente a deportar religiosos y a ocupar y confiscar los conventos, cosa muy típica en todo este tipo de persecuciones. También fueron secuestrados los conventos de las monjas de clausura, todos fuera, y eso queda para nosotros. El obispo, ante esta situación, von Galen, se pone en movimiento y afronta personalmente a los hombres de la Gestapo, diciéndoles que estaban realizando bandoleros. Era el momento de intervenir públicamente y él estaba preparado para defender a Dios y a la Iglesia, aunque él sabía que eso le podía costar la vida. Sube al púlpito y lanza estas palabritas: ninguno de nosotros está al seguro, ni siquiera el que en conciencia se considera el ciudadano más honesto, el que está seguro de que nunca llegará el día en que vengan a arrestarle a su propia casa, le quiten la libertad, le encierran en los campos de concentración de la policía secreta de Estado. Soy consciente de que esto puede sucederme hoy también a mí. En nombre del pueblo germánico honesto, en nombre de la majestad de la justicia, en el interés de la paz, yo levanto mi voz como hombre alemán, como ciudadano honrado, como ministro de la religión católica, como obispo católico, yo grito: exijamos justicia. Hoy nos viene muy bien recordar este tipo de ejemplos de valor y de claridad, porque, por desgracia, empezamos a estar demasiado acostumbrados a obrar según lo políticamente correcto. Pero entonces, ¿somos valientes para denunciar la verdad o no? Bueno, son siempre necesarias ambas cosas en estos momentos aciagos, donde se están menoscabando los principios fundamentales de la civilización. Junto al ejemplo de este obispo von Galen y de muchos otros que hicieron su correspondiente aporte heroico, pues también hay que reconocer el contraste de otros muchos cristianos que se callaron la boca, o sea, tuvieron miedo. De todo hay en la viña del Señor. O de repente llegaron a decir algo, pero de tal manera que nadie los entendía, o lo hicieron de una manera tan diluida que no iluminaban a nadie, que no ayudaban, ¿no? Entonces, a lo mejor pensaron, bueno, eso es un problema de ellos, mientras a mí no me toquen, que a veces también estamos en esa idea, ¿no? Es una pelea que a mí no me incumbe. Bueno, la pregunta que a nosotros nos interesa desde el punto de vista moral es: ¿esta actitud es pecado? Sí. Sí lo es. Es uno de los dos pecados que cometió Caín. Volvemos otra vez al tema de Caín, que lo estamos, ¿verdad?, analizando y llevando con el trasfondo de toda esta exposición del quinto mandamiento según el catecismo, ¿no? ¿Cuál fue el primer pecado de Caín, que es el más claro? Asesinar a su hermano. Claro, eso se llama fratricidio. El fratricidio. Y explicamos que de frater, ¿verdad?, viene el fratricidio, el asesinato de su hermano. Pero ¿cuál fue el segundo? Pues el segundo fue el de sostener la mentira gigantesca que viene a destruir la base de toda sociedad. Decir que yo no soy responsable ni guardián de la sangre de mi hermano. Eso es horrible, horrible. Pero ese es un segundo pecado que muchas veces queda ahí como oculto, pero es bien real. Claro, este segundo pecado es el que se comete cuando se calla uno y hay que hablar para salvar al inocente. También los que hablan con timidez o con voz baja, porque las cosas hay que decirlas claras, y sobre todo cuando se trata de salvar la vida.
Y aunque la desidia, el miedo de esos cristianos en lo que está denunciando ese documento, dará por resultado la muerte de varios millones de inocentes. En este caso, la mayoría eran judíos, pero ya sabemos que no solamente fueron judíos, también había gitanos, había discapacitados, había enfermos, había niños por nacer, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos fieles a su fe, cristianos en general, hombres que quizá no tenían fe pero la hubieran tenido. Esto pasó hace 70 años. Quizá dentro de otros 50 o menos también nosotros seamos juzgados por nuestra actitud ante el más grande genocidio que ha conocido la historia de la humanidad, que es el del aborto. El del aborto que revive en nuestro tiempo la misma mentalidad pagana del nazismo y de esos campos de exterminio comunistas, que son horribles, horribles. Cada año este crimen del aborto deja al menos 60 millones de muertos. Y estamos haciendo contabilidad en lo que se puede, teniendo en cuenta solamente los abortos quirúrgicos, porque la cifra puede llegar a cerca de 500 millones si sumamos abortos provocados por píldoras abortivas u otros dispositivos de los que casi nadie quiere hablar para no hacer más rancio, digamos, el aire de la propia conciencia. Pero eso está ahí. Y qué decir de los abortos clandestinos, ¿verdad? Entonces, veamos que se trata de víctimas que tienen como característica el ser niños, el ser inocentes, el no haber cometido mal alguno, ¿verdad? A veces se dice, supongo que lo habrán oído alguna vez, ¿no? ¿Por qué el niño nace con el pecado original si no ha hecho ningún mal? Porque el niño, si no ha hecho ningún mal, se le aborta, se le asesina, ¿verdad? Podríamos ahí utilizar ese mismo argumento, aunque el primero evidentemente sabemos que no es sustentable, ¿no? Además, ese ser es indefenso, no puede defenderse. Y además es el ser futuro de nuestro mundo. Hasta egoístamente es tonto el aborto, porque finalmente nuestras generaciones mayores dependen de las futuras, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es horrible, a lo cual debemos de sumar el terrible fenómeno del homicidio-suicidio llamado eutanasia. Hay dos series de pecados que se pueden cometer en relación con este crimen. Ante todo, los pecados que caen directamente en ese homicidio cualificado, es decir, el practicar un aborto, el ayudar a realizarlo, el pedirlo, el aconsejarlo, el votarlo o hacer campañas en favor del mismo, el presionar para que alguien lo realice, todo eso, ¿verdad? Más grave que todos estos es el reclamar o simplemente postular que el aborto es un derecho de la mujer. Es una barbaridad. Es un pecado gravísimo. El otro pecado es callarse ante ese mal. O sea, no hacer nada para intentar detenerlo. Pensar que no nos toca o que no es asunto mío. No apoyar a quienes sí lo hacen o quien da la cara para frenar esa tragedia colectiva. O peor todavía, considerar que
quienes luchan contra el aborto y ponen la cara y la voz son unos imprudentes, son unos fanáticos, o incluso hacernos eco de la prensa que dispara contra ellos o que los despedaza, ¿no? En situaciones como esa, guardar silencio puede ser pecado. No olvidemos que el pedido de perdón de la Iglesia por la mala actitud de algunos católicos ante la persecución nazista se debió a que quedaron callados. O sea, ellos no asesinaron a nadie, ni entregaron a nadie al perseguidor. Simplemente miraron el espectáculo como no si fuera un problema de ellos, no es nuestro problema. Aquellos que hablaron, como hemos citado, por ejemplo, Monseñor von Galen, ¿no? Los persiguieron, algunos terminaron en la cárcel, en los campos de exterminio, como suele ocurrir en tiempos difíciles. Por tanto, es nuestro deber recordar grandes verdades sobre este tema, que lo vamos a resumir en algunos puntos. El primer punto claro y serio tiene que ser: matar al inocente es un pecado abominable. Matar al inocente es un pecado abominable. Eso primero. Segundo, asesinar al inocente indefenso, siendo niño, siendo enfermo, siendo anciano, siendo discapacitado, pues es un pecado más abominable aún. Más abominable aún. El asesinato de un inocente indefenso. Tercero, cuando los que lo asesinan o piden su muerte son sus padres, sus hijos, sus parientes, esto se convierte en un pecado que ya no sé ni cómo llamarlo. No tiene nombre. Es realmente diabólico. Cuarto, cuando los que lo practican son los que se han comprometido a defender la vida, a curar, a aliviar el dolor, como son, por ejemplo, los galenos, ¿no? Los médicos y los enfermeros, eso trae consigo además una traición de sus juramentos y evidentemente clama al cielo, horroriza al cielo. Quinto, cuando los que trabajan por imponer una pena de muerte al inocente, como es este caso, ¿no? Porque se está condenando a muerte a alguien que llega a este mundo, por venir a este mundo o por ser enfermo, tiene un síndrome de Down o lo que sea, ¿no? O de repente por estar postrado o por ser deficiente. Cuando los que trabajan por imponer una pena de muerte al inocente son los gobernantes, son clases dirigentes, entonces es muy probable que Dios nuestro Señor entregue a esa nación a una decrepitud anticipada y fácilmente a su propia destrucción. Porque es casi de sentido común y de justicia, ¿verdad? Si lo pensamos bien. Y finalmente, que sería el sexto punto, cuando se defiende no solo el aborto, sino la existencia de un derecho a abortar, como hemos señalado, ¿verdad? Se comete no solamente un pecado contra la vida y contra el quinto mandamiento de la ley divina, sino que además se incurre en una herejía, porque está revelado que no existe derecho a matar al inocente. No existe derecho a matar al inocente. Y en este apartado entonces entramos en otro terreno, porque el que comete pecado de herejía
destruye la fe en su alma. Aunque por fuera tenga el cartelito de soy católico, pero no lo es. Fíjense que no estoy hablando aquí de el que hace o el que pide un aborto sabiendo que hace algo abominable ante Dios, sino de aquel que defiende la existencia de un derecho, la existencia de un derecho a hacer el mal del aborto o hacer el mal de la eutanasia. Eso atenta contra la fe. Es verdad y es cierto que no todos tenemos las mismas posibilidades de decir estas cosas, pero también es cierto que ha llegado el momento en que debemos de buscar el modo de que nuestras convicciones tampoco queden guardadas en el armario o ahí en lo profundo de nuestro corazón. El que pueda proclamarlo desde el púlpito o desde la cátedra debe hacerlo. El comerciante que pueda decirlo, pues se lo tiene que contar a sus clientes. Aunque no sepa encontrar otro modo de, yo qué sé, de poner carteles o empapelar las paredes o las vidrieras de su negocio, pues que lo haga de esa manera, con estas verdades, no al aborto. O, ¿verdad? Hay estos medios, ¿verdad?, que están al alcance de todos, ¿no? La señora de su casa y de su hogar, la ama de casa, la digna ama de casa que no tiene otro medio, pues que se lo cuente a las vecinas. En lugar de estar contando los chismes del padre Javier, que cuente estas cositas. Y que de una manera u otra se defienda el más sagrado de los dones naturales que Dios nos ha dado, que es el derecho a la vida. O sea, todos, además, todos, sin excepción, podemos y sabemos rezar. Todos podemos y sabemos y debemos hacer penitencia. Y además todos sabemos patalear, ¿verdad que sí? Entonces todos también podemos llorar, pero todos podemos salir a la calle y manifestar nuestras convicciones naturales y nuestra fe. Cada uno verá el modo. Lo que no se puede hacer es callar. Ni siquiera si eres mudo. Algo se puede hacer y algo se debe hacer, y por eso ahí tenemos que tener creatividad. La buena y sana creatividad. Bueno, dadas estas aclaraciones, vamos entonces a empezar a abrir los números del catecismo que nos hablan de este tema. Iremos haciendo algunas explicaciones, según veamos oportuno, de unas cosas o de otras, ampliando este tema que es tan conflictivo. Bueno, el último punto que hemos mirado era el 2269, pues ahora entramos en el 2270. Empieza como tiene que empezar. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, ven cómo habla el catecismo, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Aquí está citando una instrucción que se llama Donum Vitae, el don de la vida, precisamente. Antes de haberte formado yo en el seno materno, me imagino que todo le sonará ese pasaje, ¿no?, de Jeremías 1:5, yo te conocía y antes de que nacieses te tenía consagrado. Y luego otra cita de un salmo, el Salmo 139, que dice, y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Bueno, entonces tenemos aquí una primera afirmación, el punto 2270. ¿Cuál es la primera afirmación? La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Esto es crucial. Miren, ¿a quién no le gusta que le canten el Happy Birthday?
el cumpleaños feliz, ¿no? Son miles de millones de personas. Según unas estadísticas de la ONU, al parecer hay una estimación de que en el 2025 va a haber más de 8.231 millones de personas en el mundo. Pues todos van a celebrar su cumpleaños. Entonces, se celebran esas cosas como se celebran realidades buenas, realidades positivas. Bueno, de un hecho aparentemente banal, pero que nos está diciendo que el nacimiento es digno de celebrarse. Y por tanto, nacer es un bien, no es un mal. La vida comenzada en la concepción llega a su inicio más pleno en el nacimiento. A su inicio más pleno. Ya de eso vamos a hablar. Entonces, la vida es un bien. Gran titular. La vida es un bien y es el bien más alto en el orden natural. Porque si usted no tiene vida, no tiene nada. Es verdad que cabe la posibilidad de que haya personas que consideren como un mal o una desgracia el haber nacido. Pero normalmente o es un sentimiento pasajero de un momento de crisis que te ha acontecido, o es un síntoma depresivo, de enfermedad, ¿no? O tal vez es una consecuencia de la injusticia de algunas personas, ¿no? En condiciones normales, que suelen ser las ordinarias, la vida es considerada por todos como un bien. Digamos más, un gran bien. Si no hubiéramos vivido, hubiéramos permanecido en la nada. Y la nada no es una nueva estación de trenes que va a poner la Municipalidad de Lima para venir a Chosica, ¿no? La nada es que no tienes ser, no estás. O sea, es la más ausencia de realidad. Si se piensa esto un poquito más, que es conveniente pensarlo y mucho, podemos advertir que la vida no solamente es un bien, es un don, es un regalo. Es decir, ¿quién se ha dado la vida a sí mismo? Absolutamente nadie. De lo contrario, es que, bueno, pues se te cayó el cerebro y ahora dices eso, ¿no? O sea, nadie se da la vida a sí mismo. Y esta verdad elemental no es por eso menos profunda. Nuestra vida es un... Las principales declaraciones de los derechos humanos colocan siempre en un lugar destacado el derecho a la vida. 1948 dice la Declaración de la ONU, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad de la persona, derecho a un nivel de vida adecuado. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se llama el Pacto de San José, pero no porque tenga que ver con nuestro querido señor San José, ¿no? Pues está afirmando que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. La Pacem in Terris, Juan 23, San Juan 23, año 1963. Yo no estaba en este mundo. No sé si ustedes sí, pero yo no. Está colocando el derecho a la vida como el primero de los derechos humanos. Gaudium et Spes está condenando cuanto atenta contra la vida, ya sea homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia, el mismo suicidio deliberado, como prácticas totalmente contrarias al honor debido al Creador. Al honor debido al Creador. La declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el aborto, provocado del año 1974, nos dice: el primer derecho de una persona humana es su vida. No es el reconocimiento por parte de los demás lo que constituye este derecho. Fíjense qué interesante es esto. No es el reconocimiento por parte de los demás. Te reconozcan o no te reconozcan, tienes derecho a la vida. Es anterior a eso.
exige ser reconocido y el negárselo es totalmente injusto. O sea, es interesante esto porque lo que nos está diciendo este documento es que qué bien que ha venido la ONU y ha reconocido que la vida es un bien, pero porque lo haya reconocido la ONU no es que la vida sea un bien, sino que eso es anterior a eso. San Juan Pablo II indica en una exhortación que se llama Christi Fideles Laici, muy interesante para ustedes los laicos, dice: se ha hecho habitual hablar y con razón sobre los derechos humanos, como por ejemplo sobre el derecho a la salud, a la casa, al trabajo, a la familia y a la cultura. De todos modos, esta preocupación resulta falsa e ilusoria si no se defiende con la misma determinación el derecho a la vida como el derecho primario y fontal, condición de todos los otros derechos de la persona. Porque, ¿de qué vas a hablar? De derecho a la casa, a la salud, al trabajo, si no tienes vida? No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, por supuesto, nosotros los católicos sabemos bien que la vida y la salud son dones gratuitos de Dios. Es un regalo la vida, pero es un regalo de Dios. Y por tanto es un don que no nos pertenece, porque solo Dios es el dueño absoluto. Y por eso no podemos disponer de ese don a nuestro antojo. No. Como tantas veces hemos reflexionado en la explicación del quinto mandamiento, en el Génesis se relata un episodio triste y doloroso que es la historia de Caín y Abel. Es Génesis capítulo, ya se lo saben de memoria, ¿no? El 45, ¿verdad es? El 4, el capítulo 4 de Génesis, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ambos hermanos, ¿verdad?, están ahí ofreciendo unos sacrificios, pero Caín ofrecía lo peor, mientras Abel ofrecía a Dios los mejores corderos de su rebaño. Por eso el sacrificio de Caín no subía al cielo, ¿verdad?, simbolizado en ese humo que se iba para un lado, ¿no? El del hermano sí era agradable a Dios y subía directamente hacia Dios. Entonces Caín siente envidia de su hermano, lo invita a pasear por el campo, ¿verdad? Muy afable parecía, ¿no? Pero con una quijada de burro lo mató. Dios le echa en cara su delito y maldice a Caín por haber matado a su hermano. Y dice que la sangre de Abel grita, clama venganza ante Dios. Caín es condenado a andar errante durante el resto de su vida, evidentemente con el alma llena de remordimientos. En ese mismo libro, también el libro del Génesis, no lejos del capítulo 4, en el primero, en la primera página de Génesis, realmente la primera página, verdaderamente bajo un ropaje ingenuo, ¿no? Se están narrando acontecimientos verdaderamente históricos, que es la creación del universo y del hombre. Tan históricos que con esa creación empieza la historia, ¿verdad? Sabemos que Dios modela como un muñequito de arcilla, ¿verdad? Y lo más interesante de ese relato es que cuando Dios sopla sobre ese muñequito, ¿no?, en sus narices, ¿no?, es cuando ese barro cobra vida. Cobra vida, ¿no? Y por eso saben ustedes que San Pablo dice que llevamos el gran tesoro de la gracia en vasijas de barro. Entonces tenemos ahí que Dios sopla y le infunde un espíritu inmortal. Eso hay que subrayarlo siempre, el espíritu inmortal. Digamos que la materia se anima de un modo nuevo, de un modo superior, y nace la primera criatura humana. Ahí Dios tiene su bebé. Este bebé, este hombre, está hecho a imagen y semejanza del Creador. O sea que la materia ha recibido una sustancia de orden esencialmente superior, al cual todos convenimos en llamarle alma. El alma espiritual, el alma inmortal. Desde luego que este relato nos está
poniendo frente, no es su razón principal, ¿no? Pero nos está poniendo frente a la idea de que el hombre no es un producto de la evolución de la materia. Así la materia sea uno de sus componentes. Sobre todo el hombre goza de un alma espiritual irreductible a lo corpóreo. En algún momento creo que vamos a profundizar un poquito más en esto. De acuerdo a la revelación divina y con una buena filosofía, entenderemos que la fe católica, dice la Humani Generis, un documento del Papa Pío XII, nos obliga a afirmar que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Tu alma y la mía ha sido creada inmediatamente por Dios. Por esa razón, toda vida humana tiene que considerarse, dirá el Papa Juan XXIII en Mater Magistra, tiene que considerarse por todos como algo sagrado, porque desde su mismo origen exige la acción creadora de Dios. O sea, en todo ser que llega a este mundo está el dedo de Dios actuando sobre ese ser. Entonces tenemos que la vida humana, que es un bien, nos ha dicho la declaración de la ONU, pero es un don y un regalo de Dios, nos dice la Biblia, se transmite solo de una manera. Y creo que todos la sabemos. Por la unión sexual del varón y la mujer. Ninguna otra acción corporal o espiritual lo va a conseguir. Ninguna. Entonces, con los simples ojos de la vista se puede ver que son los órganos sexuales los que consiguen fecundar una nueva vida. Y en esa transmisión de la vida, los padres, con su unión, desempeñan el papel de cooperadores libres de la providencia, contribuyendo a la concepción del cuerpo. Los padres contribuyen a la concepción del cuerpo. Por eso, del cuerpo de un niño se puede averiguar por el ADN quién es su papá y quién es su mamá. Por lo menos un tanto por ciento bastante elevado. Pero no se puede hacer el ADN del alma, obviamente. Ahora, quien vivifica al hombre es el alma. Y esa alma es creada inmediatamente de la nada por Dios en el instante de la concepción del cuerpo. De esto se sigue que los padres no dan el alma al nuevo ser. Insistimos mucho en esta idea porque es la que sustenta todo lo que vamos a tener que explicar a continuación, sino lo que los padres aportan es el cuerpo. Por lo cual Dios es el primero y principal autor y señor de la vida. Y el hombre no es más que su administrador. Y debe cuidar por eso de su propia vida y de la de los demás. Hay que reconocer que los padres intervienen en un milagro portentoso. Y esta doctrina la bebemos directamente de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino lo explica de esta manera, que como siempre es una intuición genial. Dice él, es más milagroso el crear almas, aunque esto maraville menos, que iluminar a un ciego. Sin embargo, como iluminar a un ciego es más raro, es más aparatoso, ¿no? Parece más admirable ese milagro que la creación de un ser nuevo que llega a este mundo. Pero, desde luego, no se puede comparar. Entonces, no es bueno pasar por alto esta observación y, de hecho, anteriormente, San Agustín queda incluso más maravillado ante el hecho de la formación de un nuevo hombre que de una resurrección de un muerto. Parece mentira, ¿verdad? Dice San Agustín, cuando Dios resucita a un muerto, recompone huesos y cenizas. Sin embargo, tú, dice San Agustín, antes de llegar a ser hombre, no eras ni cenizas ni huesos. Y sin embargo, has sido hecho, no siendo antes absolutamente nada. De eso se maravilla San Agustín. Por eso estas grandes
santos y además lumbreras, ¿no? Nos ayudan tanto, ¿no? Vale la pena meditar mucho eso. Es que ciertamente la maternidad y la paternidad son siempre un gran acontecimiento. Es el más grande acontecimiento que puede acontecer en el orden natural. Y no vamos a hablar ahora del orden sobrenatural, que es la gracia, que bueno, eso ya no tiene manera de explicarse. Los hijos son el amor que se hace vida, una vida personal, una vida subsistente y libre, y por ello, imagen de Dios. Entonces, engendrar hijos es participar en el poder creador de Dios. ¿Para qué? Pues para dar lugar a nuevas imágenes suyas, que son, cada una, como un espejo en el que Dios puede mirarse, en el que Dios puede contemplarse y descubrir gozoso alguno de los rasgos propios de su fisonomía. Vamos a acabar hoy con unas palabritas de San Agustín. Dice él: cuando alguno de vosotros besa a un niño, en virtud de la religión debe descubrir las manos de Dios que lo acaban de formar, pues es una obra aún reciente de Dios, al cual de algún modo besamos, ya que lo hacemos con lo que Él ha hecho. Tan fantástico siempre San Agustín, ¿verdad? Uno imagina, ¿verdad?, cómo puede ser, yo qué sé, un cántaro, ¿verdad?, recién hecho, de barro, ¿no? Pues si está recién hecho, está todavía tierno, cuidadito, no lo beso, porque me lo puedes malograr, ¿no? Pues igualito a veces pasa con un niño, bueno, te lo dejo, pero estoy ahí, a ver si me vas a malograr. Ni, bueno, está ya viejo, pero venga, ya, dale todos los golpes que quieras, ¿no? Pero es muy bonito esto que está diciendo San Agustín. Pues entonces, como de alguna manera Dios está cuidando a su hijo recién hecho, ¿no? Uno como que puede ver todavía ahí los dedos que ha dejado Dios plasmados en esa criatura. Es una contemplación realmente de fe muy bonita. De momento lo dejamos aquí con este buen sabor de boca y, si Dios quiere, el próximo día, que será 25, continuaremos. Por eso todos los niños cuando nacen nos ven hermosos, todo el mundo, ¿verdad? Están recién hechos por Dios, luego ya pasa lo que pasa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda. Rogad por nosotros.